Podríamos decir que hay tres elementos clave en la guitarra funk, que son las semicorcheas, los silencios y los chasquidos. Y esta primera frase, es un buen ejemplo de ello. Lo mejor que puedes hacer es mantener tu mano derecha todo el rato haciendo semicorcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y con la mano izquierda pulsar las cuerdas cuando deseas hacer sonar el acorde. Levantar ligeramente la mano, pero manteniendo el contacto con las cuerdas para que suene el chasquido. Y levantar la mano derecha, pero siempre manteniendo el movimiento para que se produzca el silencio. Importante es mantener siempre el movimiento de la mano derecha para no perder el pulso. A nivel armónico estamos haciendo un mi menor y un la mayor, pero también es muy típico en el funk utilizar acordes con tensiones, es decir, utilizar notas que no son del acorde. Si no estás muy familiarizado con este tema, aquí arriba te dejo un enlace a un diccionario musical que hice hace unos meses, precisamente para esto, para aclarar esta jerga musical y que puedas seguir los vídeos un poquito más avanzados como este. Bien, volvamos a la frase y vemos qué notas estamos tocando. Aquí sobre el mi menor, lo primero que tocamos es esto, que no deja de ser un sus4. Estamos sustituyendo la tercera que está aquí por la cuarta. Ahora tocamos la tercera menor y aquí la novena. En el siguiente acorde, la, haces un la sexta al final. Aquí estamos haciendo la sexta. Y esto es un la. Simple, ya está. La siguiente frase también es un buen ejemplo de semicorcheas de funk. Aquí no hay chasquidos, lo importante es acentuar, mejor dicho, la semicorchea del tiempo 1 y del tiempo 3 para darle sentido al ritmo. Aquí va. Seguimos en la siguiente frase con las semicorcheas, pero esta vez en vez de tocarla sobre acordes, la vamos a hacer sobre la melodía. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a tocar todas las semicorcheas, eligiendo solo unas cuantas, y las otras serán chasquidos para crear el groove con la melodía. Tener en cuenta que lo importante aquí es mantener y crear el groove, por lo que la notación es simplemente una referencia, por lo que si no tocáis exactamente los chasquidos, todos los chasquidos exactamente como están escritos, o si los sustituís por un silencio, no pasa nada, lo importante es que se mantenga el groove. En la siguiente frase exactamente lo mismo, semicorcheas por un tubo, pero esta vez sin chasquidos y silencios. Vamos a tocar todas las semicorcheas. Para darle el rollo percusivo, vamos a utilizar el palm muting, ¿no? Esta técnica de mutear las cuerdas con la palma de la mano, y ya si le añadimos un poquito de guagua sonará del todo. Fijaos que esta frase, como la anterior, están basadas en una pentatónica menor. Vamos a ello. En la siguiente frase vamos a empezar a mezclar lo que hemos visto hasta ahora, es decir, acordes y melodía. Fijaos que en general no tocamos el acorde entero con todas sus notas. Aquí elegimos una parte solo. Aquí estamos tocando la tónica, la onceava y la quinta de un mi menor 11. La tercera menor y la séptima menor no aparecen por ningún lado. Esta es una primera parte de la frase. La segunda parte está basada también en la pentatónica menor de mi. Y luego una melodía armonizada a terceras. Que ahora en la siguiente frase os explicaré un poco más sobre esto. Como en el ejemplo anterior, hay una parte que está basada en la pentatónica menor y luego una melodía armonizada a terceras. Bueno, a terceras o sextas,
dependiendo cómo lo entiendas mejor. Repito, si quieres saber la relación que hay entre las terceras, sextas, etc., vete a ver los vídeos del diccionario musical. Bien, la melodía que tenemos aquí es esta. Así suena un poquito débil, un poquito le falta gordura. Por eso se utiliza la armonización. Y armonizando a terceras conseguimos, pues lo contrario, que suene un poquito más llena y más densa. La siguiente frase está basada en el primer dibujo de la pentatónica menor. Pero vamos a utilizar los chasquidos para enguarrarlo. Digo enguarrar porque tiene que sonar sucio. Si suena limpio y perfecto, perderá la esencia. La frase es esta. Además aparece un elemento nuevo que se utiliza mucho en el funk, que es la aproximación cromática, que es nada más y nada menos que llegar a la nota a la que queremos ir medio tono por arriba o por abajo. Sería esto, ¿no? La siguiente frase es muy parecida a la anterior, pero en vez de quedarnos todo el rato en la pentatónica menor de mi, lo que hacemos es cambiar a la pentatónica de la mayor cuando la armonía cambia en la. Esta última frase tan característica, está sacada de los Bee Gees, como te habrás dado cuenta, es un buen ejemplo de lo que es el funk. Síncopas, contratiempos, semicorcheas, pentatónicas y groove a tope. Suscríbete si no estás suscrito al canal, dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando publique el próximo vídeo. Y nada, ahora sí que ya me despido. Venga, hasta la próxima.